Hola, yo soy Claudia, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les traigo 5 ideas de cómo hacer anillos con mostacillas. Empezaremos cortando una tira de hilo elástico de un tamaño considerable. Para la primera idea pondremos en nuestro hilo 4 mostacillas de un color y 4 mostacillas de otro color. En mi caso yo escogí morado y blanco. Agregamos una mostacilla más y pasamos la otra punta del hilo en dirección contraria, como cruzando. Agregamos otra vez 4 mostacillas moradas y 4 mostacillas blancas. Una mostacilla blanca más y cruzamos el hilo. Repetimos una y otra vez estos mismos pasos hasta tener el largo que queramos. Para cerrar pasamos las dos puntas del hilo como cruzando en la primera mostacilla blanca. De esta manera. Ahora pasamos el hilo por algunas mostacillas más, hacemos varios nudos y cortamos el exceso de hilo. Para hacer una flor pasamos 6 mostacillas y en la última mostacilla que hemos agregado pasamos la otra punta del hilo en dirección contraria, como cruzando. Agregamos una mostacilla dorada o amarilla para el centro de nuestra flor. Pasamos el hilo por esta mostacilla, como dejando 2 a cada lado. Llenamos las dos puntas del hilo con mostacillas. Hacemos varios nudos y cortamos el exceso de hilo. Para la siguiente idea agregamos una mostacilla grande, luego agregamos a cada punta del hilo 3 mostacillas pequeñas. Agregamos una mostacilla grande y pasamos la otra punta del hilo en dirección contraria. Volvemos a hacer lo mismo hasta tener el largo que queramos. Para cerrar pasamos una de las puntas del hilo por la primera mostacilla grande. Hacemos varios nudos y cortamos el exceso de hilo. Para esta idea agregamos una mostacilla grande y 5 mostacillas pequeñas. Agregamos una mostacilla pequeña más y pasamos la otra punta del hilo en dirección contraria. Ahora agregamos en una punta del hilo una mostacilla grande y en la otra punta del hilo 4 mostacillas pequeñas. Agregamos una mostacilla pequeña más y pasamos la otra punta del hilo en dirección contraria. Repetimos estos dos últimos pasos una y otra vez, hasta que esté lo suficientemente largo para darle la vuelta a nuestro dedo. Para cerrar pasamos una de las puntas del hilo por la primera mostacilla pequeña que pusimos. De esta manera.
Hacemos varios nudos y cortamos el exceso de hilo. Para la última idea agregamos mostacillas del color que queramos, luego una mostacilla verde y 2 mostacillas naranjas. Pasamos el hilo en dirección contraria solo por la mostacilla verde. De esta manera. Jalamos y ya tenemos nuestra primera naranja. Y repetimos estos mismos pasos hasta que sea lo suficientemente largo para darle la vuelta a nuestro dedo. Hacemos varios nudos y cortamos el exceso de hilo. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!